Un gusto saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento en vivo y en directo. Como muchos de ustedes saben, Red Papás tiene como propósito superior abogar por la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales relevantes para que se garantice el cumplimiento de esos derechos. Bueno, pues con esta conferencia estamos dando el cumplimiento a este propósito superior, pero en esta oportunidad estamos teniendo nuestro primer evento virtual dirigido especialmente a los educadores y lo estamos haciendo en compañía del programa Aulas en Paz de la Universidad de los Andes, en el marco del proyecto MIMI, Mi Casa, Mi Escuela, que es una estrategia creada por la Secretaría de Educación de Cundinamarca que despliega acciones educativas que responden a los efectos producidos por la pandemia COVID-19 en las instituciones educativas. Y en el caso puntual de esta conferencia, queremos entregarles una herramienta para acompañar, dar un acompañamiento psicosocial y emocional a las comunidades educativas. Es por eso que hoy estamos hablando de formación socioemocional en el aula virtual y su relación con la salud mental. Yo soy Angélica María Claro, directora de operaciones de Red Papás y tengo el gusto de invitar a una persona que es un experto en este tema, José Fernando Mejía. Bienvenido, qué rico contar contigo. José Fernando Mejía es el director del programa Aulas en Paz, psicólogo de la Universidad de los Andes y magíster en política educativa de la Universidad de Harvard. Bueno, qué rico, José Fernando, bienvenido. ¿Todo bien con el sonido? Muy bien. Todo bien, Angélica María, gracias. Excelente. Durante este conversatorio contamos con el apoyo de Alejandro Prieto. Él es el técnico que está detrás de cámaras ayudándonos para evitar que se presente cualquier inconveniente técnico, pero si algo sucede, él estará allí para darnos soporte. Pero también contamos con personas del equipo de Red Papás y de Aulas en Paz que están atentos a lo que está sucediendo en los chats, bien sea para las personas que están conectadas a través del canal de YouTube o para las personas que tenemos conectadas a través de la plataforma de Zoom. Entonces, todos ellos están atentos a sus comentarios y sus preguntas. Recuerden, el canal de comunicación es el chat de YouTube o el chat de la plataforma Zoom. Las preguntas las estaremos resolviendo al final de este espacio con José Fernando, tendremos unos 10 minutos para ellos y también de una vez les decimos, estaremos compartiendo por ese mismo chat un enlace a una evaluación de este espacio que es muy importante que nos ayuden a contestar. Bueno, ya sin más preámbulos, debo decir que durante el último año nos hemos hecho cada vez más conscientes de la importancia de trabajar en la salud mental de los miembros de la comunidad educativa. Sin embargo, dadas las condiciones de virtualidad en las que hemos tenido que trabajar, han surgido diferentes retos y cuestionamientos respecto a cómo promover buenas pautas que nos orienten y en particular que contribuyan a la formación integral de nuestros estudiantes. En esta conferencia, José Fernando nos hablará acerca del desarrollo socioemocional y el acompañamiento que podemos hacer dentro del aula en nuestro rol de educadores. Así que, José Fernando, te escuchamos. Pues muchas gracias por la invitación. Hiciste una perfecta introducción de lo que voy a hacer, entonces ya no me queda mucho más por introducir a mí. Un saludo especial a todas las personas de comunidades educativas de Cundinamarca, los docentes, orientadoras, directivos docentes que nos acompañan hoy. Para nosotros en realidad ha sido un privilegio estar participando junto con la Secretaría de Educación de Cundinamarca en el proyecto MIMI, en el componente específico de salud mental y desarrollo socioemocional, que es una de las herramientas importantes de las que podemos echar mano para pasar por todo esto tan complejo que hemos estado pasando en este ya año larguito. Vamos a comenzar pensando un poco en cómo nos cambió el mundo. O sea, esta cosa se nos vino encima y nos dimos cuenta de que efectivamente todo puede ser diferente. Y esto tiene algunos aspectos que tienen impactos negativos, pero estamos absolutamente convencidos de que también puede haber una forma positiva de aprovechar todo esto.
nos hemos dado cuenta de que construimos nuestra realidad, de que cosas que dábamos por sentado, pues en realidad se pueden cambiar. Nadie se imaginó que íbamos a estar usando la tecnología como lo estamos usando. Este es un ejemplo maravilloso. Claramente hay limitaciones gigantescas, hay retos también muy abrumadores en algunos casos, pero hay algo que creo que podemos comenzar a pensar desde ya y proyectar hacia el futuro, que tiene que ver con efectivamente lo que podemos aprender de esto. Las crisis siempre son oportunidades. A uno le cuesta trabajo verlo así cuando está en la mitad, ¿no? Es después de un tiempo que uno dice, ve cómo me sirvió eso para aprender, para afianzar, para saber que puedo eh, abordar ciertas cosas que antes de quizás me parecían más retadoras. Fíjense todo lo que podemos hacer en las nuevas generaciones, en nosotros mismos, para afianzar las herramientas que tenemos para manejar estas situaciones y cómo eso nos puede fortalecer para cuando vengan otras crisis que sin duda vendrán. Y aquí pues tampoco quiero ser ingenuo. El impacto del COVID, de la pandemia, del confinamiento, del distanciamiento ha sido gigantesco. Todos nosotros hemos estado expuestos a sufrir el impacto de esto en lo que llamamos la salud mental, que se relaciona con las situaciones de estrés, con la tensión que sentimos frente a todo este tipo de cosas que tenemos que afrontar, con la ansiedad que a veces tenemos frente a la incertidumbre, con el duelo. Lamentablemente, muchas familias han perdido seres queridos, pero también hemos perdido otras cosas. Perdimos lo que llamábamos normalidad, perdimos la salud. Todo esto implica una situación en donde tenemos que de alguna manera tramitar todas estas pérdidas. El impacto económico también es innegable. Muchas de las familias que se quedaron sin trabajo, sin la posibilidad de tener una entrada estable, la pobreza, la inseguridad, la inequidad, la incertidumbre, que es lo que en realidad más nos afecta muchas veces. Y esto ha impactado también la casa y la familia, los conflictos, y pues los educadores también tenemos familias, entonces eso nos afecta también. No solamente es un impacto a las familias de nuestros estudiantes, sino a las nuestras, y nos pone en un escenario en donde de alguna manera tenemos que comenzar a balancear todo este impacto que también nos ha pegado a todos, con poder estar allí para nuestros estudiantes y para cumplir nuestro rol. Y por acá quería comenzar, y es algo que en Aulas en Paz y que en Red Papás enfatizamos mucho, y es que todos los adultos que trabajamos con niños, niñas, jóvenes y adolescentes, tenemos que pensar que primero necesitamos estar bien para poder estar bien para ellos. No hay forma de que yo pueda apoyar a mis estudiantes en temas de desarrollo socioemocional, de prevención de salud mental, promoción de este tipo de cosas, si yo no tengo las herramientas personales para lidiar con las mismas angustias, con el mismo estrés, con las mismas cosas y con el impacto que está teniendo esto en mi vida. Es la idea de la máscara de oxígeno, que se acuerdan cuando uno monta en un avión, va para algún lado, sale la persona que le indica a uno qué puede pasar y le dice, vea, si pasa algo y hay una emergencia, van a bajar unas máscaras de oxígeno. Si usted viene con un niño, no se la ponga primero al niño, tiene que ponérsela primero usted, porque usted tiene que estar bien para poder ponérsela al chino. Si uno se la va a poner al niño, de golpe la situación puede ser tan extrema que nos desmayemos ambos y yo no alcance a ponérsela a él. Mientras que si yo la tengo puesta, voy a tener ya la protección personal, la fuerza y las condiciones para auxiliar a los demás. Algo así pasa con esto. Necesitamos primero vernos a nosotros mismos antes de ver cómo podemos estar allí para nuestros estudiantes y sus familias. Y aquí la idea de autocuidado se convierte en realidad en un fundamento para esto, y algunas pautas para comenzar a pensar en este tipo de cosas tienen que ver con ver cómo estamos, con preguntárnoslo, con monitorear un poco qué está pasando en nuestros cuerpos, en nuestras cabezas, en lo que estamos sintiendo, solamente con mirar qué estamos pensando, cuáles son los pensamientos que más llegan con este tipo de cosas, si son fatalistas, si creemos que todo está al borde del abismo y está por caer, los pensamientos que vienen y que se repiten, que es lo que llamamos rumiación, que ¿se acuerdan de los rumiantes? Que son estos animales que comen cosas y las devuelven y las mastican muchas veces. Pues eso mismo pasa con algunos pensamientos que vuelven y que llegan y que interfieren.
y que uno tiende a pensar y a repensar y a repensar y muchas veces termina en problemándolo a uno y dándose, sin darnos mucha cuenta, terminamos pensando en estas cosas que terminan afectándonos. Y obviamente esta afectación tiene que ver también con un nivel emocional profundo. Tenemos que pensar qué estamos sintiendo, cómo estamos cada día, hacer un chequeo, hoy cómo estoy bien, estoy mal, yendo obviamente mucho más allá y pensando cómo nombramos las emociones y cómo estamos en términos del miedo, de la angustia, de la rabia. Ahorita estamos saliendo de un pico complejo. Siento que ya otra vez nos estamos como reconectando con el rearmar la vida, pero obviamente estamos todavía pasando una situación difícil. Y no solamente tiene que ver con lo que pensamos y lo que sentimos, sino también con lo que hacemos. ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Cómo me estoy relacionando con las personas que tengo cerca? ¿Será que hoy estoy especialmente irritable? ¿Será que hoy me amanecí como que me paré por el lado equivocado de la cama? ¿Cómo estamos? ¿Y cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos en términos de tensiones? Si tengo dolores, si me duele la espalda, el cuello, cómo estoy comiendo, de pronto estoy comiendo más de lo que comía antes, o de pronto ya no me da hambre, cómo estoy durmiendo. A mí personalmente, por ejemplo, la, la forma como siento o como me doy cuenta de que están pasando cosas conmigo, tienen que ver, por ejemplo, con darme cuenta de que no estoy durmiendo bien, de que no estoy pudiendo conciliar el sueño, de que me demoro, de que estos pensamientos llegan justamente antes de dormirme, aunque tenga mucho sueño y no me dejan dormir. Y esto comienza a construir una cosa en donde si uno no duerme bien, pues no se levanta bien y hay un efecto de bola de nieve que hay que comenzar a parar en algún momento. ¿Cómo pararlo? Cada uno y cada una tiene formas de hacerlo. Por ejemplo, en estos momentos la organización es importante, todas las tareas de la casa, las profesoras y los profesores que han tenido que asumir todas las tareas del hogar, pero además seguir con las tareas propias de su trabajo. Hay que pensar en el respeto de los límites, de los propios y de los ajenos, aprender a decir que no, ponerle un momento y un lugar a cada cosa, no pensar que somos superhéroes o superheroínas, que podemos hacerlo todo y darnos cuenta de que a veces no lo logramos hacer todo y necesitamos organizarnos, establecer prioridades, saber que hay algunas cosas que quizás tenemos que desechar, en donde tenemos que recibir ayuda, asignar tareas, no recargarnos. Aquí, obviamente, en un país machista en el que estamos, las mujeres muchas veces tienen una carga exagerada en donde tienen que asumir las labores del hogar, las labores de estar con sus hijos, con sus parejas, además de su trabajo. Acá tenemos que comenzar a pensar en cómo hacer para rebalancear esto y para que la cosa esté más equilibrada, buscar tiempo y espacio propio para hacer cosas que nos gustan, mirar los hobbies, las cosas que nos interesan, charlar con otras personas, con la familia, con los amigos, establecer pausas, distracciones, no estar todo el tiempo haciendo lo mismo, sino descansar. Descansar no necesariamente implica hacer cosas específicas, puede ser simplemente cambiar de actividad, ponerle atención a nuestro cuerpo, hacer ejercicio, relajarnos, dormir bien, alimentarnos sanamente, movernos. Aquí la atención plena y el mindfulness, del cual les voy a hablar ahora un poco más tarde, es una de las herramientas que ha demostrado que es más eficaz para ayudarnos a sobrepasar estas situaciones estresantes y ser como un apoyo para atravesar estos momentos difíciles y obviamente cuando sientan que lo necesitan, pidan ayuda. Esto no tiene que ver solamente con la ayuda profesional, esto no quiere decir eh, tener que consultar a un psicólogo o recibir atención especializada, aunque si lo necesitan, obviamente, pues hay que hacerlo, pero a veces es también llamar a un amigo, es pedirle ayuda a la persona que está al lado, es expresar lo que estoy sintiendo, no quedarme callado, ver con quién puedo contar y qué puedo mover en términos de todas esa estructura que está allí en términos de relaciones y de personas que me pueden ayudar. Dicho eso, hablemos ahora sí más de lleno del tema que nos convoca y es esta dualidad y esta tensión entre la presencialidad y la virtualidad o la distancia. Vamos a hablar acá del aula virtual, pero hay que tener muy en cuenta que la gran mayoría de los niños y las niñas no han tenido realmente acceso a espacios virtuales de formación. Hay muchos de los docentes han trabajado con plataformas virtuales como Zoom, como Google, como Teams, pero muchos de las comunidades educativas carecen de la conectividad para llegar allá
Entonces vamos a estar yendo y viniendo de lo que llamamos virtualidad en términos del uso de plataformas tecnológicas para seguir trabajando en el aprendizaje de los niños, pero también con otras cosas que han pasado que tienen que ver más con el aprendizaje a distancia, que no necesariamente está mediado por tecnología, que puede estar apoyado o no en este tipo de herramientas. Y aquí la primera idea que quisiera que comenzáramos a pensar tiene que ver con qué tanto se parece con el mundo que llamamos real, con el mundo físico. Porque algunas veces se llega a esto y parece como la matriz, como esta cosa horrorosa que uno no entiende y que hay detrás de esto, como que nos cambió la vida y tenemos unos retos allí con estos bichos que no sabemos bien cómo manejar y estas interacciones que nos parecen tan distintas y que nos alejan un poco de eso a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Pero por una parte, claro, sin negar las diferencias, también hay algunas similitudes, hay algunas cosas de las cuales podemos echar mano de lo que ya sabíamos hacer, haciendo algunos ajustes y aplicándolas al entorno virtual o al aprendizaje en la distancia. Una de ellas tiene que ver con los ambientes de aprendizaje, con cómo como maestros estamos realmente construyendo una red de relaciones en donde las personas se sienten de determinada forma y estos ambientes marcan la posibilidad de aprender más y mejor y de que las personas desarrollen habilidades académicas, pero también socioemocionales. Y uno de los aspectos importantes para la construcción de ambientes de aprendizaje democráticos que promuevan el aprendizaje tiene que ver con la creación de las normas y los acuerdos. De hecho, en Aulas en Paz este es el paso cero o el paso uno siempre que llegamos a trabajar con los docentes y con los niños. Pensemos cómo estamos construyendo las normas y acuerdos, cómo estamos manejando la disciplina, cómo estamos haciendo para que los niños en realidad cumplan lo que tienen que hacer. Y aquí hay un montón de cosas que podríamos mencionar. La primera es que la construcción de normas y acuerdos que están realmente construidos colectivamente da unas expectativas claras de lo que se espera que los niños, las niñas, los jóvenes hagan y lo que queremos que en la medida de lo posible no hagan. Muchas veces damos por sentado que esto es así, que ellos ya saben lo que tienen que hacer y la cosa no es tan simple. Por ejemplo, los niños desde muy pequeñitos, inclusive desde antes de entrar a los colegios, saben que pegarle a los demás está mal. Eso usualmente ya lo tienen no tanto interiorizado, pero sí lo tienen en la cabeza muy presente. Lo que pasa es que la naturaleza de las interacciones implica una serie de habilidades para manejar las diferencias y los conflictos, en donde los niños en realidad, si no tienen otra forma de hacerlo, pues terminan pegándose. También hay una cosa cultural en donde, aunque les decimos que no se peguen, pues los tratos que ellos ven en los adultos, de los adultos con ellos, entre sus compañeros, muchas veces van por otro lado. Entonces eso los puede confundir porque en realidad muchas veces la agresión está legitimada y naturalizada. Mientras que si construimos un acuerdo de qué, qué es lo que esperamos de ellos frente al tema, va a ser muy claro para ellos qué es lo que tienen que hacer. Y aquí las reglas tienen que ser pocas, acordadas colectivamente, no inventadas, tienen que tener sentido, tienen que ser directas, tienen que ser claras y deben estar en la medida de lo posible, sobre todo mientras más pequeños son los niños, dirigidas a comportamientos específicos. No necesitamos y nos sirven reglas abstractas. Por ejemplo, una cosa que siempre ocurre es que ponemos reglas relacionadas con respetarnos. Y claro, todos aquí pensamos que respetarse es fundamental en la vida. Sin embargo, el respeto tiene diferentes formas de ser entendido y hay múltiples maneras de comportarse que tienen que ver con respetarse o no. Entonces, para ayudar a los niños a que en realidad cumplan las normas a las cuales se han comprometido y que hemos construido colectivamente, en lugar de pensar que nos vamos a respetar como norma, tiene que haber una cosa mucho más concreta. Por ejemplo, no nos vamos a decir cosas o hacer cosas que maltraten a los demás. No le vamos a pegar a nadie acá, no nos vamos a burlar de nadie. Y eso en el contexto presencial también puede tener una forma de verse en el contexto virtual. Acá, por ejemplo, no nos vamos a escribir cosas que nos molesten en los chats. No vamos a decir nada de nadie que pueda hacerlo sentir mal. No vamos a burlarnos de nadie ni a publicar nada que pueda hacer sentir mal a nadie.
Todo esto tiene que hablarse con los niños, acordarse y ponerlo visible de alguna manera mientras en el salón puede ser una cartelera, en un espacio virtual puede ser una lista sobre la cual vengamos siempre, que podemos siempre en el chat al comienzo de las sesiones. Y las reglas, además, supongamos que las logramos construir con todos y todos dicen sí, nos comprometemos a eso, lo entendemos perfecto, son pocas, específicas, directas. Si no pasan cosas cuando se incumplen, las reglas pierden valor y termina uno enseñando justamente lo que no quiere que la gente aprenda. Y es que las normas son de papel, no importa que estén, nos las podemos pasar por encima y no pasa nada. Entonces, una vez hayamos acordado las normas, tenemos que, como adultos, garantizar que frente al menor incumplimiento pase algo. Y esto que pase tiene que estar, o es mucho mejor que esté alineado con un enfoque de solución, de reparación, en lugar de los premios y castigos tradicionales. ¿Cómo puedo saber yo si estoy en un enfoque u otro? Piensen en qué es lo que están tratando ustedes de abordar. Si lo que ustedes creen es que el niño, la niña o el joven necesita de alguna manera una consecuencia que lo haga sentir mal o que de alguna manera lo lleve a sufrir un malestar provocado por el docente, seguramente ustedes están en un enfoque de castigos y de premios si se van por el otro lado. Si por el contrario ustedes lo que están pensando es cómo soluciono esto y esta solución puede involucrar la participación de los demás, qué es lo que necesita este niño, esta niña, esta persona para cambiar, qué es lo que necesita aprender, cómo puede esta persona darse cuenta de cuál es el impacto que tiene su acción, en quién y cómo repararlo, seguramente están en el otro enfoque. Les voy a dar un ejemplo concreto. Supongamos que la gente está llegando tarde y no se está conectando. Así como llegaban tarde al salón, también llegan tarde acá. Y entonces ustedes comienzan a pensar en cuál puede ser el castigo para los que llegan tarde o qué puede haber allí para que se den cuenta de que necesitan cambiar. Ahí lo que se nos ocurre es bien distinto a si pensamos en cómo puedo solucionar yo el problema de que la gente se conecta tarde, qué necesita la gente para conectarse a tiempo. Y si ustedes plantearan esta discusión con sus estudiantes, las dos formas de hacerlo son bien distintas. Mientras que en la primera se centra en qué es lo que va a pasar con la persona, que usualmente es negativo, la segunda se centra en algo que es más una responsabilidad del grupo y que puede llevarnos a generar una acción colectiva para solucionar un problema. Es mucho más profunda, a veces más difícil, pero es mucho más efectiva y eficiente. Otra cosa parecida a lo que ocurre en los entornos virtuales o en la distancia es que igualito que en la presencialidad, si yo solo tengo que oír lo que el profesor dice y no estoy haciendo nada, me voy a aburrir, me voy a desconectar, no va a tener eso sentido para mí. Si yo no le veo sentido a lo que estamos haciendo, si no interactúo con los demás, si tengo una posición pasiva, si no me siento en un ambiente seguro en donde pueda expresarme, incluido, en donde no me excluyan, en donde mi voz tiene sentido, pues obviamente yo no voy a estar con la mejor de las disposiciones. Y esto es aún peor en la virtualidad, porque en la virtualidad desconectarse es muy fácil. Mientras que cuando yo estoy en el salón, de todas formas tengo que estar mirando para algún lado y mi profe me está viendo, aquí puedo apagar la cámara, apagar el computador, hacerme loco, poner una foto. Entonces, esto se vuelve aún más complicado en la virtualidad, pero los principios generales tienden a ser los mismos. Tenemos que comenzar a preguntarnos qué es algo bueno, cuál es la esencia del aprendizaje, de la relación pedagógica, qué es limpiar todo de muchas cosas que antes teníamos en esto y ver qué es lo importante, lo esencial, la pepa del asunto. Y ahí hay una cosa muy valiosa, porque si comenzamos a ver eso y podemos proyectarlo además cuando volvamos o cuando ya podamos estar realmente en las aulas nuevamente, aquí puede haber una cosa muy transformadora si la encaminamos bien y que nos lleve a reconectarnos con los estudiantes, con el aprendizaje y con el sentido pedagógico. Y esto pasa obviamente por lo socioemocional. Cuando en realidad podamos construir ambientes de aprendizaje democráticos, motivantes, incluyentes, seguros, que podemos entonces
comenzar a pensar cómo estamos promoviendo el desarrollo socioemocional en nuestros estudiantes y en nosotros mismos. Recuerden que esto siempre comienza por casa, por las personas, por los adultos usualmente. Si bien los niños, las niñas y los jóvenes son nuestra razón de ser, el centro de todo, nosotros necesitamos también tener una visión de nosotros mismos para poder estar para ellos, que es lo primero que decíamos al comienzo de esta charla. Las competencias socioemocionales tienen un nivel personal inicial. Entonces, hay unas cosas que desarrollamos individualmente, cada uno y cada una. Ahí, ¿qué podemos hacer como maestros? Por ejemplo, promover preguntas, conversaciones, hablar acerca de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Hay algunas prácticas que he visto que usan profesores que funcionan muy bien, que también pueden usarse tanto presencial como virtualmente. Por ejemplo, podemos hacer un chequeo emocional, que es básicamente preguntar, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo llegamos hoy? Y ahí, obviamente, uno no quiere tener una hora de gente hablando de cómo está, porque si no, no podría dar clase. Pero uno puede hacer cosas muy sencillas. He visto que usan algo, por ejemplo, que se llama el semáforo emocional, en donde la persona solo dice o estoy verde, o estoy amarillo, o estoy rojo, sin decir muchas cosas al respecto. No queremos tampoco meternos de lleno a escarbar cosas que no podemos manejar, que no tenemos tiempo y además que no estamos formados para eso. Fíjense que si las personas que tienen que hacer apoyo psicosocial muchas veces se quedan cortas trabajando en esto, pues uno como profesor que muchas veces está formado solamente en pedagogía, pues estas cosas psicológicas lo trascienden. Entonces, la idea no es aquí hacerle terapia a nadie, la idea es comenzar a tener un ambiente en donde podemos comenzar a hablar de esto en un nivel, si se quiere, superficial, pero que le hace a las personas poder tener una primera forma de expresarse de cómo están. Por ejemplo, podemos usar emoticones, que los niños ahora entienden muy bien, mucho mejor que nosotros, o señales, ¿cómo estás? ¿Estás así? ¿Estás así? ¿O estás así? Y claro, si ustedes tienen muchas personas que dicen que están rojas o que están así, pues también hay que hacer algo con eso, ¿no? Uno no puede entonces salir y decir, ok, ya vamos a hacer algo. Estas cosas que uno puede hacer ahí también pueden ser muy cortas y tienen que ver con afianzar el grupo y sus relaciones. No son necesariamente cosas que ustedes hacen como profesores, sino que educar a los niños para que sepan que pueden hacer vainas, para que pueden hacer sentir mal a los demás, mal o bien a los demás, pues también puede ser una oportunidad maravillosa para desarrollar estas competencias. Por ejemplo, si después de este chequeo emocional ustedes ven que hay muchos rojos o muchas manitos hacia abajo, ustedes pueden comenzar a hacer una lluvia de ideas pequeña de, oigan, ¿qué se les ocurre que uno puede hacer para que las personas cuando no se están sintiendo tan bien se sientan mejor? Y entonces, por ejemplo, uno puede hacer cosas como decirles cosas bonitas a las personas, recordar algo en donde esa persona me haya ayudado y darle las gracias, reconocer algo bueno que hace, una destreza, reconocer algo que me gusta de esa persona, o simplemente enviar apoyo, el sentirse acompañado, el sentir que uno tiene personas con las que puede contar, es fundamental. Entonces uno puede de alguna manera hacer algo. Por ejemplo, hay prácticas de gratitud que están en el mindfulness o una relajación en donde yo siento que le estoy enviando algo a alguien, que puede ser algo simbólico, bonito. El simple hecho de saber que estamos para esas personas puede ser bueno. Ustedes les pueden decir cómo sabemos que esto es difícil, sabemos que muchas veces sentimos cosas que no nos gustan y que nos ponen en situaciones que son complicadas, sepamos que estamos aquí, que podemos hablarlo en algún momento. Y claro, si ustedes sienten que están pasando un límite en donde ya estas cosas no son suficientes, apóyense en la orientación escolar, en la persona que ejerce esas labores o en los directivos docentes para que se puedan saber rápidamente también cuando esto trasciende lo pedagógico y necesitan obtener ayuda. De hecho, es parte de las herramientas que estamos desarrollando va a ser justamente para entender cuál es este límite y cómo se puede ir más allá de lo pedagógico y cuando necesitamos un apoyo especializado. Pónganle especial atención a estos momentos de crisis, acuérdense de estas ideas de recurrentes, fíjense en los comportamientos irritables de los niños, en los suyos propios y ponga esto para hablarlo. Algunas veces es tan simple como hablarlo, como ponerlo allí. Fíjense que
es muy importante que los niños se den cuenta de que no tienen por qué estar bien, felices, contentos y ser payasos cuando la cosa está difícil. Se tienen que dar cuenta de que la vida está llena de retos, de circunstancias difíciles y que está bien estar mal, que tenemos que ponerlo sobre la mesa y que podemos apoyarnos, pero uno no tiene que barrer esto debajo del tapete y pretender que la gente esté feliz siempre, menos en estas situaciones complejas. Fíjense en el cuerpo, en la alimentación, en el sueño, en los dolores, de ustedes mismos y de los niños, y piensen en las prácticas de autocuidado que vimos para nosotros, que también pueden servir para los niños, las niñas y los jóvenes, porque ellos también tienen que aprender a cuidarse ellos mismos y a cuidar a los demás. Y es esta relación con los demás que tiene que ver con el siguiente nivel de lo socioemocional. Lo socioemocional no está relacionado solamente con algo que pasa con los individuos, con las personas solitas, sino que tiene una profunda raíz de relación con los demás. Y aquí, volviendo un poco a la creación de ambientes de aprendizaje, uno como profesor más o menos ya sabe qué es lo que va a pasar. Ustedes pueden de alguna manera anticipar y prevenir, más ahora que ya tenemos más experiencia con toda esta vaina. Antes no era tan fácil porque se nos vino esto y en marzo, mayo, abril estábamos haciendo cosas realmente muy nuevas para todos y que no sabíamos muy bien. Ya no, ya ganamos experiencia y ya sabemos qué puede pasar. Incluso en las situaciones nuevas, uno también ya más o menos conoce a sus niños, uno sabe qué es lo que pueden hacer y lo que no. Entonces es muy importante anticipar y prevenir. Por ejemplo, los temas de cyberbullying, de burlas, de maltrato, de agresión usando la tecnología. Ya veníamos trabajando en eso antes de la pandemia, obviamente ahora se volvió algo mucho más urgente y mucho más presente, pero ustedes pueden comenzar a pensar en cómo puedo yo prevenir esto antes que pase. Si yo ya sé que ellos van a comenzar a decirse cosas usando los celulares, usando el computador o inclusive mandándose cosas, ¿cómo puedo hacer yo para prevenir eso antes de que pase? Hablándolo con ellos, estableciendo normas claras, pensando en el impacto que tiene eso en la gente, mandando mensajes claros y directos, eso no es un chiste, acá no vamos a permitir que nos tratemos así, cosas como por ejemplo los apodos que se dan en la presencialidad o las cosas que a veces pensamos que no tienen un impacto tan negativo, pueden tenerlo. Y aquí necesitamos, como siempre, volver sobre nosotros mismos, sobre lo que creemos. Si ustedes creen que el hecho de que un niño se burle de otro es normal, si eso es parte de lo que los niños son y que siempre van a ser así, ojo, porque nuestras propias creencias terminan creando realidades y terminan formando a los niños. De hecho, no es un tema en el que nosotros hemos pensado un montón con Red Papás y en Aulas en Paz, que es el bullying presencial y el cyberbullying, tiene un montón de ideas en los adultos muy problemáticas. Por ejemplo, el año pasado, antepasado, perdón, me tocó conocer el caso de una adolescente que terminó en una clínica psiquiátrica con ideación suicida y cuando nos pusimos a ver qué es lo que había detrás, había una cadena de historia en donde esta niña había tenido múltiples comentarios acerca de su cuerpo y, por ejemplo, estaban en una actividad grupal en el colegio, se iban a presentar en una cosa en un escenario y un compañero del colegio le dijo, quítese gorda que usted no puede salir de primera porque nos hace quedar mal. Y la gente se rió. Y el profesor que estaba ahí cerca no dijo nada. Y no quiero decir que ese profesor sea malo, seguramente es una persona inteligente con muy buenas intenciones, pero aquí claramente cometió un error muy costoso, porque eso, el no decir nada, naturaliza la acción. El que se burlen de una niña porque es gorda y la traten mal, o que se burlen de un niño porque tiene gafas, o porque es flaco, porque es alto, porque es bajito, por cualquier diferencia, no es normal. Que pase mucho no lo hace normal, genera un impacto, la gente sufre. Como docentes tenemos la responsabilidad de al menos decir eso no está bien. Decir, muchas veces es solo eso. Si ese profesor le hubiera dicho, oiga, ese comentario no es aceptable acá, la estás haciendo sentir mal, por favor haz algo para que se sienta mejor. Mínimo una disculpa de verdad. Después les voy a dejar unas herramientas para que puedan tener para este tipo de cosas específicas.
Tenemos que trabajar con nuestras propias creencias, con nuestras creencias machistas, con nuestras creencias homofóbicas, con nuestras creencias sexistas, con nuestras creencias clasistas, con todo lo que queremos cambiar en los niños, que lo tenemos todos en alguna medida. Y tenemos que actuar. Si yo no veo que están pasando cosas o veo que están pasando cosas y no actúo, soy parte del problema. Y a veces no actuamos porque no nos damos cuenta, entonces tenemos que detectar, tenemos que establecer mecanismos de información. Ustedes dirán, ¿cómo voy a saber yo que esos chinos escriben cosas en un chat privado que yo no veo? Pues justamente ese es el problema y tenemos que establecer mecanismos para que algunos de los que están allí me cuenten. Porque el papel de los observadores en el bullying en general en la vida es súper importante. En el bullying es trascendental. El bullying se acaba usualmente cuando los observadores actúan para defender al que lo necesita, buscan ayuda, cuentan qué está pasando, le dicen al que está agrediendo, oiga, eso no es chévere, no me gusta, por favor no lo haga. Ahí es que termina la vaina, no termina con castigos, termina con una dinámica social que empodera a los niños, los llena de las habilidades que queremos que desarrollen y hace que actúen. Por eso es que la empatía y la asertividad son tan importantes y por eso es que tenemos que anticipar y prevenir lo que va a pasar y también ver cómo diablos es que me voy a enterar. Y eso implica crear mecanismos específicos, decirle a los niños, si pasa esto, entonces ustedes pueden hacer esto, y crear, por ejemplo, correos electrónicos anónimos, así como hacíamos un buzón en el aula cuando estábamos físicamente, aquí también puede haber buzones virtuales, puede haber blogs, páginas donde posteen cosas, mensajes al celular, un montón de cosas que podemos usar para detectar e informar. ¿Cómo ser asertivos? Y esto es parte de las competencias que nosotros desarrollamos en Aulas en Paz, que tienen que ver no solamente con lo que los niños pueden hacer, sino lo que los adultos podemos hacer. Y esto los invito a usarlos no solo en los entornos escolares, sino también con sus familias, con las personas con las que se relacionan todo el tiempo. La asertividad es esta habilidad que me permite actuar de manera firme, calmada, que llega al punto, que permite hacer que me entiendan, que me permite defender mis derechos y los de los demás sin recurrir a la agresión. Cuando me agreden, por ejemplo, yo tengo varias opciones. Una es ser agresivo, entonces si me empujan, yo lo empujo más duro. O si me empujan, yo simplemente no hago nada y me alejo. Pero si me empujan, de golpe yo puedo pararme y decir algo, decirlo de manera firme. A veces es tan simple como pedir que no hagan esas cosas más, decirle, no, no me gusta, me está haciendo sentir mal, por favor no lo hagas más. La asertividad tiene que ser simple y directa. Cuando estemos siendo cantaletudos, nos tenemos que preguntar qué es lo que hay detrás, porque la cantaleta no es asertiva. La cantaleta está llena de información, usualmente es una información cargada de emoción que establece juicios sobre las personas y que no llega al punto, no nos sirve, no genera el cambio que estamos buscando. Tenemos que poner atención a nuestro lenguaje corporal y al tono de la voz. El tonito es importante. Si yo digo las cosas con ironía o con sarcasmo, estoy realmente agrediendo. Tengo que estar realmente calmado para poder decir la cosa clara y al punto. No hay que agredir. De hecho, pues por definición la agresión es lo contrario o por lo menos está en una orilla distinta a la asertividad, pero cuando a veces uno tiene rabia y no sabe cómo manejarla, pues es difícil. Por eso tenemos que primero calmarnos y tener herramientas de manejo emocional. No juzgar a la persona, no generalizar, no decir siempre, nunca, sino ser específico, específico con lo que le molesta, específico con las acciones y no con las personas. Por ejemplo, si ustedes ven que hay algo que está pasando en el salón, bien sea en un salón físico como en un aula virtual, de alguien que está haciendo algo, ustedes no le digan, oiga, es que usted siempre hace estas cosas, o es que usted nunca cumple, nunca entrega, nunca me hace caso. No, refieras específicamente a lo que pasa en ese momento. Mira, es que en este momento tú hiciste esto y eso tiene estas consecuencias o eso tiene este impacto en mí, que es el siguiente punto. El, el que viene ahora más tarde. Utilicen personajes con los niños chiquitos. Fíjense, este se llama Dino el dinosaurio, es de Aulas en Paz.
y le enseña a los niños a decir que no, le enseña a los niños a expresarse claramente y sin agredir, a hacerse entender, a defenderse o a defender a los demás. Es el primer paso de desarrollar estrategias para ser firme y amable al mismo tiempo. Ojalá muchos de nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de aprender a decir que no en la vida, y eso quizás nos habría librado de muchas cosas en las que estamos. Estos personajes para los niños pequeños les ayudan a recordar la cosa, a ponerlo en algo concreto que necesitan para entender cuál es el significado abstracto de la técnica, lo vuelven algo que pueden entender fácilmente, y la idea es que lo usen en sus vidas después de que lo han aprendido. El siguiente, otra de las técnicas que usamos para ser asertivos son los mensajes en primera persona. Entonces, mientras les decía antes que uno tiende a juzgar a la gente, a generalizar, a decirles que usted hace estas cosas, el mensaje en primera persona no pone la carga en el otro, que es lo que usualmente uno hace, ¿no? Porque además uno, como tiene rabia, como a veces está iracundo, entonces uno lo que hace es juzgar y decir, es que usted hace, es que usted no hace, es que usted es un desordenado, usted es un malagradecido, usted es un deshonesto. Cuando nos acusan, usualmente todos hacemos lo mismo, que es defendernos. Si a mí me acusan de deshonesto, yo me voy a defender. Y me puedo defender tranquilo, me puedo defender agrediendo también. Y ahí escala la cosa, se empeora y se vuelve horrible y nadie obtiene lo que realmente quiere. Mientras que si yo hablo de lo que yo siento, le voy a ayudar a la otra persona a entender que el problema no es ella, sino que seguramente el problema es que está haciendo cosas que me hacen sentir a mí de una determinada manera. La estructura del mensaje en primera persona es: yo siento, yo me siento, por ejemplo, triste, me siento triste cuando veo que nadie prende la cámara en la sesión que estamos teniendo, porque para mí es muy importante ver cómo se están sintiendo ustedes y tratar de conectarme con ustedes. Sin verlos me cuesta mucho trabajo. Me gustaría que los que puedan prendan la cámara cuando se pueda, ¿no? Porque sé que los problemas de conectividad tienen mucho que ver ahí. O me da mucha rabia cuando llego al salón y ustedes están tratándose mal, porque, porque para mí el trato tiene que ver con lo más importante del ser humano, y no hay ninguna justificación para tratar mal a nadie. Me gustaría que tratemos de tratarnos mejor y acordemos formas de manejar este tipo de cosas que está pasando. O en la casa, yo me siento muy desconsolado, triste, y me da rabia cuando llego y veo que toda la ropa está tirada en el suelo, porque estamos pasando una época difícil y me parece que deberíamos todos asumir una responsabilidad en la casa en donde nos ayudemos. Me gustaría que la próxima vez que entre en tu cuarto la ropa no esté en el piso. ¿Sí se dan cuenta? Esto le pone el énfasis a lo que yo estoy sintiendo, le ayuda al otro a entender, porque no le estoy diciendo tú eres el problema, tienes que cambiar, le estoy diciendo está pasando algo acá en donde tú efectivamente tienes una responsabilidad, pero lo importante primero es saber cómo me estoy sintiendo yo, para que él entienda que sus acciones tienen una consecuencia, para que además a partir de eso se puedan construir opciones de reparación. Claro, esto no es que funcione todo el tiempo, pero les garantizo que funciona la mayoría de las veces, y hace que las personas no solo se conecten emocionalmente, que es empatía, que es otra habilidad que queremos promover, sino que desarrollen las habilidades que necesitamos y que queremos que tengan. No es solamente una cuestión de estar bien y de cumplir. Es que esto está estimulando el desarrollo de las personas y ayudándoles efectivamente a llenar su bolsita de herramientas que les van a servir para la vida, no solamente para estar bien aquí y ahora. ¿Cuándo poner más atención? Porque obviamente estamos hablando de salud mental y hay que estar muy alerta a ciertas cosas. Puede sonar muy simple, pero pues obviamente cuando no están, cuando no se conectan, cuando no vuelven, cuando ustedes no supieron más nada de ellos. Sé que a muchos profesores en entornos rurales les ha tocado ir de finca en finca buscando a los estudiantes. Ahí hay algo importante, y es que si no tenemos contacto, pues obviamente puede que esté pasando algo. Fíjense en los cambios de comportamiento. Puede que ustedes no los estén viendo, pero de golpe sí les están contando las mamás y los papás que están pasando algo con los niños, que están irritables. Fíjense en el incumplimiento. Si es sistemático que no cumplen, de golpe también algo está pasando allí.
Fíjense en los cambios en el sueño y en la alimentación. Obviamente, ustedes hoy no tienen por qué saber qué es lo que pasa en la casa, pero pueden preguntarle a los papás y a las mamás que sé, muchas veces es el contacto que están teniendo, cómo está durmiendo tu niño, cómo está comiendo, en qué está pensando, de qué habla. Y ojo con las ideas suicidas o relacionadas con la muerte. No, siempre que un niño esté hablando de estas cosas, pónganle especial atención. Aquí no, si vamos a pecar por algo que sea por exagerados. Y hay cosas allí que seguramente pueden estar relacionadas con otras cosas que pasen. Y conéctense con su intuición. A veces uno dice, vea, yo no sé muy bien, pero yo creo que a este niño le está pasando algo. No podría decir que no sé en realidad qué es porque no puedo ver nada concreto, pero hay algo que estoy sintiendo que seguramente está pasando. Y dejen de llevar por eso, pregunten, indaguen, háganle caso, porque algunas veces el cerebro piensa por nosotros solito y se da cuenta de cosas que uno no puede poner en palabras, pero que están allí. Y esta intuición es muy poderosa para pensar en estos signos de alerta a los que tenemos que ponerles especial cuidado. No tenemos mucho tiempo de volver sobre todas estas cosas, pero quisiera mencionar algunas herramientas que ustedes pueden tener acá. Unas de ellas, sin duda, son las que estamos elaborando Red Papás y Aulas en Paz dentro del proyecto MIMI, Mi Casa y Mi Escuela, que van a estar montadas en mimicampusvirtual.edu.co, que es el espacio virtual del proyecto MIMI, en donde van a encontrar todo lo que se está desarrollando acá. También tenemos unos currículos que hemos desarrollado para la Secretaría de Educación de Bogotá y para el Ministerio de Educación. El primero de la Secretaría se llama Emociones para la Vida. Si ustedes lo ponen en Google, Emociones para la Vida, Secretaría de Educación Distrital, van a encontrar las guías para los maestros, los cuadernillos para los estudiantes, que les pueden servir para adaptar eso a actividades virtuales o para las guías que estamos enviando a casa, o incluso para hablar con las familias de cosas que pueden hacer ellos con sus papás o con sus mamás o con las personas con las que están compartiendo la vida en este momento complicado. Igual el programa Paso a Paso que desarrollamos para el Ministerio de Educación Nacional, inicialmente hicimos esto para el Perú, el Ministerio de Educación del Perú y el Banco Mundial, y ahora volvimos a traer una versión readaptada al contexto colombiano. Lo que está en secundaria y media lo encuentran buscando Paso a Paso, Ministerio de Educación Emocional, Educación Socioemocional. El Ministerio de Educación incluso construyó una plataforma grande con múltiples recursos al respecto. Otra plataforma que hemos venido trabajando con el ministerio se llama pasatuidea.org, paz con Z, pasatuidea.org. Esta es una comunidad virtual que estamos construyendo en donde van a encontrar múltiples recursos para trabajar en diversos aspectos, algunos de ellos relacionados con la formación socioemocional, pero también con muchas cosas que estoy seguro que pueden ser útiles para ustedes. Y también allí hay un espacio de interacción social en donde queremos que las personas, las comunidades puedan poner sus experiencias para compartir esto que hacemos, porque pasan cosas maravillosas en todo el país que a veces no conocemos y que podemos apoyarnos en la experiencia de los colegas de todas las partes del territorio nacional que están desarrollando experiencias maravillosas que necesitan ser visibilizadas. Obviamente lo que hemos hecho en Aulas en Paz, estamos inaugurando nuestra página web que tiene una sección ahora de recursos. Si ustedes entran a aulasenpaz.org, en el vínculo de recursos van a ver un montón de cosas que estamos desarrollando, de infografías, videos cortos, que les van a ayudar a entender cuáles son estas habilidades socioemocionales que trabajamos, cuáles son las bases pedagógicas y teóricas en términos muy sencillos, y van a ayudar a tener herramientas concretas. Por ejemplo, Dino el dinosaurio junto con otras herramientas están allí explicadas de una manera muy pedagógica, que estoy seguro puede ser interesante para muchos y muchas de ustedes. Y obviamente el trabajo de Red Papás, que es maravilloso y que no se centra solamente en los papás, mamás y en cuidadores, sino que nos ayuda mucho a las personas que estamos en la escuela. Hay un vínculo específico en la página de Red Papás, que es redpapás.org, que se llama Aprendiendo a ser papás. No importa que ustedes lo quieran usar en sus casas como padres, madres o cuidadores, o inclusive
si no tienen hijos, pero muchos de estos principios van a la escuela. Entonces tenemos el kit de intimidación escolar, estamos construyendo y terminando el kit de salud mental, hay información de alimentación saludable, de consumo de sustancias psicoactivas, de prevención de suicidio, que estoy seguro que les van a resultar muy útiles y que ahora pues con esta pandemia también ha hecho muy evidente que hay muchas cosas de las cuales podemos echar mano y que nos pueden servir. Y para finalizar, tenemos un programa hermano en convivencia productiva, hermanito de Aulas en Paz, que se llama Respira, que es un programa que está enfocado en usar herramientas de mindfulness, de atención plena, para trabajar con docentes y inclusive también con niños, niñas y jóvenes. Y tenemos encuentros diarios, un día por la mañana, otro día por la tarde, a las 7 de la mañana los lunes, a las 7 de la noche los martes, 7 de la mañana los miércoles, 7 de la noche los jueves, 7 de la mañana los viernes y a las 10 de la mañana para niños y niñas por Zoom, para que ustedes puedan tener prácticas de relajación, de atención, que les ayude a manejar las tensiones y que puedan también darles ideas de cómo trabajar con sus niños, niñas, jóvenes y usar estas cosas en sus vidas, en sus familias y con sus estudiantes. Muchas gracias. Creo que tenemos 9 minutos para preguntas. Quedo atento de sus dudas y de sus comentarios. José Fernando, muchísimas gracias por todas las ideas, muchísimas gracias por esa lista de herramientas para las personas que nos están viendo y no alcanzaron a tomar nota o pantallazo. No se preocupen, ya al finalizar les voy a decir cómo pueden volver a ver este video y detenerse sobre lo que quieran que hayamos conversado en este espacio. Pero antes de decirles eso, vamos a pasar a un par de preguntas que recibimos por los chats, tanto de YouTube como de Zoom. Así que están muy buenas las preguntas. Voy a tratar de que las logremos abordar todas. Así que vamos con la primera que nos llegó. Lo que nos dicen ¿es suficiente socializar estas normas para el comportamiento virtual, así dichas normas no estén planteadas formalmente en algún documento legal del colegio, José Fernando? Uy, qué pregunta tan buena. Entonces, la respuesta corta es no. Pero voy a retar un poco la pregunta y es, entiendo que muchas veces nos vayamos a un contexto legal para pensar en la normatividad, es absolutamente lógico. El problema es que lo importante realmente con las normas no es que estén ancladas en un contexto legal que les dé fuerza solamente. Lo más importante en términos pedagógicos es que la norma esté construida de una manera que los niños, las niñas y los jóvenes le vean sentido y se comprometan a su cumplimiento, no porque me obligan, no porque me asustan, no porque es lo que dicen fuera del colegio, sino porque yo sé por qué es que se la inventó alguien y por qué dijeron que eso había que hacerlo. Eso es lo importante, lo que yo tengo que aprender frente a eso. Y además del cumplimiento que a todos nos convoca, lo importante también es cómo llegamos hacia allá, porque si llegamos solamente a partir del miedo o de la coerción, estamos formando un tipo de personas particular que usualmente no es el que queremos. Si yo formo personas en el miedo al castigo, lo que voy a formar es gente que va a tratar de evitar el castigo, que no va a entender por qué es que tiene que cumplir unas cosas, sino que va a tratar de saltárselas. ¿Les suena conocido? Es gente que va a hacer las cosas sin que los vean, sin que los pillen, sin que los cojan. Entonces, ahí hay un tema muy profundo que tiene que ver, claro, con algunos aspectos legales, pero yo sugeriría que aunque atendamos lo legal, no perdamos de vista la visión pedagógica y la oportunidad maravillosa de formar a la gente para que tengan herramientas para su vida y nuevas generaciones de ciudadanos que nos ayuden a construir un país distinto. Muchas gracias. No es la norma por la norma. Bueno, otra pregunta dice, las niñas, niños y adolescentes están doblemente protegidos en nuestra legislación. Si en una clase virtual hay un ataque de Zoom bombing, bombardeo de Zoom, que de pronto para los que no sepan es cuando hay una intrusión indeseada o perturbadora en la plataforma Zoom, y eso afecta a los estudiantes con un contenido fuerte. José Fernando, hay uno que hace, ¿cómo pueden proceder los docentes? Bien, importante esto y creo que tenemos que comenzar con que estas situaciones son difíciles y que no hay realmente recetas que sirvan siempre, pero sí hay unas ideas de qué podemos hacer. Lo primero es que si ya sabemos que eso puede pasar,
tenemos que anticiparlo antes. Entonces, si yo ya sé que voy a utilizar Zoom, por ejemplo, entonces ya tengo que tener unas consideraciones de a quién voy a permitirle la entrada, cuáles van a ser los filtros de seguridad para los que lleguen, con quién voy a compartir el link, cómo voy a darle entrada a la gente que está en la lista de espera. Yo sé que, por ejemplo, en este tipo de situaciones donde tenemos muchas personas es muy difícil, pero aún así, Red Papás tiene un montón de cosas que hace para garantizar o para prevenir que ese tipo de cosas no pasen. Más si uno tiene 15, 20, 30 niños metidos, saber cuáles son los nombres de los que están allí, saber quiénes están antes de darles paso. Entonces, lo primero siempre es antes, prevenir y hacer que no tratar de que no suceda. Pero siempre van a pasar cosas. Entonces, si ocurre eso, ustedes tienen que estar muy pendientes primero de frenarlo. Entonces, apenas vean ustedes que está pasando eso, traten de bloquear ese contenido. Lo primero es tratar de que pase el menor tiempo a que los niños sean expuestos a ese contenido. Y lo segundo es, y esto casi siempre aplica para casi todo, respiren profundo, traten de calmarse, no se dejen llevar por el miedo, la angustia y la ansiedad de lo que están pensando y traten de utilizar eso como una experiencia pedagógica. Valoren lo que los niños pueden pensar y sentir frente a ese tipo de cosas. No, los niños siempre nos sorprenden por la capacidad que tienen de analizar este tipo de situaciones. Hablen de eso, no simplemente pásenlo y no digan nada. No, hablen de eso con los niños, no de las cosas específicas que vieron, ni mucho menos, sino de cómo ese tipo de cosas pueden alterar a la gente y hacerlos sentir emociones específicas. Por ejemplo, cómo nos estamos sintiendo ahora, cómo podemos apoyarnos, cómo podemos cuidarnos entre nosotros. No vuelvan sobre el contenido, no piensen en los detalles de lo que vieron, no hablen sobre eso. Vayan más allá y hablen más de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos construyendo, del cuidado mutuo, de qué podemos hacer y de si alguien necesita hablar de eso y necesita una atención especial. Muchas gracias. Y de hecho lo decía José Fernando y lo vuelvo a decir específicamente en la página web de Red Papás, en el segmento de Aprendiendo a ser papás, tenemos un montón de herramientas diseñadas específicamente para proteger a niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Entonces también pueden acudir a esos otros eventos virtuales o boletines que hemos construido, muchos de ellos incluso con la ayuda también de Aulas en Paz. La siguiente pregunta es algo que has hablado ya un poco, José Fernando, pero no sobra volverlo a decir, y es, hay situaciones en las clases virtuales que nos pueden hacer sentir a nosotros como docentes abrumados, con mucha rabia, molestos. ¿Cómo podemos manejar esas situaciones para no perder el control con nuestros estudiantes, pero ser firmes al mismo tiempo? Sí, fíjense que acá los principios son exactamente los mismos, incluso la tecnología nos da ventajas. El hecho de estar así separados nos da ventajas. Primero, siempre, paso cero, respiren profundo, tranquilícense, cálmense. Si yo no estoy en un estado emocional que me permite actuar tranquilo, es mejor tomarme un tiempo. Si yo me dejo llevar por la rabia que siento, por la indignación, porque los chinos me sacaron la piedra, porque me dijeron algo que me hizo sentir mal, por algo que me hirió, no va a salir algo bien. Si yo digo cosas en donde me estoy defendiendo y estoy contraatacando y estoy también a veces agrediendo, eso va a ser contraproducente, le va a echar más leña al fuego, va a naturalizar la agresión, va a enseñarle a los niños que si yo puedo usar mi poder, que el problema no es agredirnos, que el problema es que el que agrede tiene que tener más poder que el otro para imponerse. Entonces, paso cero y a veces incluso el único, respiren, cálmense, tranquilícense, tómense un tiempo. Ustedes lo pueden decir, ¿saben qué, chinos? Ahora me estoy sintiendo tan mal, tan mal, tan mal, que necesito un momento. Voy a apagar mi cámara y a desconectarme un momento porque no quiero hacer sentir mal a nadie acá y seguramente lo que diga va a ser para ese lado. Y se desconectan. Imagínense cómo quedan los chinos. Pues quedan seguramente desubicados y seguramente pensando en, uy, pucha, la embarramos y hicimos algo mal. Segundo, hablen de lo que ustedes sintieron. Cuando se reconecten, cuando estén listos, no hablen de lo que hicieron los chinos, hablen de lo que ustedes sintieron, de qué pasó con ustedes. Ayúdenles a entender
qué es lo que está detrás de eso y cuál es el impacto de sus acciones, porque si no se van a quedar con que eso es chistoso, con que ellos son unos duros, con que saben más que uno. El problema es cómo conectarnos con ellos y utilizar esto y darle la vuelta siempre para promover aprendizaje. Si todo sale bien, ellos van a aprender cosas y va a haber posibilidad de reparar. Me estoy inventando la situación porque no era concreta, ¿no? Pero si ustedes sienten que hay algo en donde les hicieron algún daño, esa es una oportunidad maravillosa para comenzar a usarlo como una experiencia de aprendizaje en donde ellos y ellas puedan hacer cosas para repararlo, para arreglar lo que dañaron, para entender que uno puede embarrarla en la vida, pero lo importante es cómo desembarrarla y no echarle más barro a la cosa. Muchas gracias. Y esta es la última pregunta, aunque tiene dos partes. Tiene que ver con dos personas que nos preguntan por cómo se detecta, cómo se identifican este tipo de cosas. Solo que una de ellas, María Mercedes Casas, dice, ¿hay alguna herramienta para identificar o evaluar cómo están los profesores, los docentes emocionalmente? Esa es la primera parte. Pero otra parte de la pregunta nos la hace Jorge Sierra, que dice, ¿y cómo detectan las alteraciones emocionales en el mundo virtual los docentes, pero no de los docentes, sino de los estudiantes? ¿Cómo los docentes pueden detectar esas alteraciones emocionales en los estudiantes? Pero inclusive Jorge le pone un componente interesante a su pregunta, ¿y si algo, eso no le corresponde a los papás? Uy, bueno, para cerrar son preguntas gigantescas, pero bueno, hola María Mercedes, qué bueno que nos estés acompañando y qué buena pregunta, muchas gracias. Hay algunas cosas que existen, estamos justamente trabajando en la elaboración de esos instrumentos. Entonces, tienes que estar muy pendiente en la plataforma Mimi, en las redes de Red Papás y de Aulas en Paz, porque eso lo vamos a tener muy pronto. El próximo mes ya vamos a tener unos instrumentos específicos para poder saber cómo estamos tanto los adultos como los niños y poder detectar riesgos. Y efectivamente, pues yo no sé si esto le toca a los papás o no. Creo que además esa pregunta de a quién le toca casi siempre es rara porque usualmente como que nos quita responsabilidad y acá lo que necesitamos es asumirla porque esta vaina que se nos vino necesita responsabilidad y acción de todos. Todas las personas que tenemos contacto con niños, niñas y adolescentes somos responsables por estar atentos a cualquier cosa que pueda vulnerar sus derechos. Y entonces aquí claro que la familia tiene un rol importante, pero también los docentes no podemos escapar de nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Usualmente es detectar, darnos cuenta, tener una primera aproximación, promover aprendizaje. Nuestra responsabilidad es pedagógica, no es psicológica. Y estos aprendizajes incluyen lo que hemos hablado hoy de desarrollo socioemocional. Entonces, hay un nivel de pedagógico de traer las emociones, los pensamientos, el manejo de este tipo de cosas. Que si no nos compete y que no podemos hacer así queramos y les pido por favor que no lo hagan, tratar de hacer alguna intervención que parece más psicológica. A veces uno con buenas intenciones se pone a hablar con los niños de cosas que están pasando, les pregunta de más, se entera de cosas que están ocurriendo en la casa con la intención buena de conectarse, pero hay cosas que ustedes no tienen por qué saber y que no tienen las herramientas para manejarlo. La razón de ser de la escuela es pedagógica. O apóyense en la orientación escolar y en los mecanismos para remitir la cosa a otro tipo de orientaciones y muchas de estos procesos los vamos a apoyar con estas herramientas que de una vez les digo van a estar disponibles y de las cuales podemos echar más. Y vamos a hacer todo un entrenamiento para los orientadores para que sepan cómo implementar y aplicar estas herramientas. Bueno, José Fernando, de verdad muchísimas gracias. Ahora sí, lo que les había dicho, este video lo van a poder volver a consultar. Es más, lo pueden compartir con quienes ustedes quieran. Inicialmente va a estar subido posiblemente hoy mismo en los canales, en el canal de YouTube de Red Papás y en la página que ya hemos dicho varias veces de Aprendiendo a ser papás, en la sección de Aprendiendo a ser papás de nuestra página de Red Papás, pero próximamente también van a poderla ver en el canal de YouTube del Campus Virtual Mimi,
y en el campus virtual mismo, que así se llamará, Campus Virtual Mimi, que José Fernando nos mencionaba. Así que a través de los canales de Red Papás y a través del Campus Virtual Mimi van a poder volver a ver esta conferencia y compartirla cuantas veces quieran. Además, los invitamos de una vez a que sigan muy atentamente las redes sociales de Red Papás y de Aulas en Paz para que no pierdan ninguno de estos eventos que estamos haciendo en el marco de este proyecto que estamos trabajando con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y que además colgamos nosotros muy juiciosos en nuestras páginas web. Solamente quiero decir algo que se me iba a pasar a la respuesta que diste y no quiero que suceda, y es recordemos el trabajo alianza, familia y colegio. Creo que siempre ha sido un tema muy importante cuando hablamos de lo que sucede en la comunidad escolar y cómo proteger juntos derechos de niñas, niños y adolescentes, pero si algo debemos decir que nos enseñó el 2020 con toda la pandemia del COVID-19 y que debemos seguir aprovechando este regalo que en medio de todo nos dejó es ese trabajo tan importante en llave que tiene que suceder entre familia y colegio. Entonces, para estos temas y para los que sean, somos un equipo y hagamos que nuestros estudiantes nos vean como un equipo, a los educadores y a los diferentes miembros de la familia y por eso sigan conectados de verdad. Muchísimas gracias por este espacio, José Fernando, y los veremos muy pronto en otro evento virtual de estas características. Feliz día. Igual, gracias a todos.